Amada familia y amigos, buenos días. Les saluda el pastor Raúl Ibarra de la congregación Nuevos Odres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sean bienvenidos a nuestro programa Adiestrados. La semana pasada estuvimos estableciendo respecto del gobierno de la iglesia el tema, el ministerio quíntuple. Hoy, dando continuidad a ese tema, me permito leer la cita base que el apóstol Pablo expone a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 11, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, cuando establecemos el ministerio quíntuple, ha quedado establecido y claro que la palabra constituyó corresponde únicamente al Hijo. Establecimos que única y exclusivamente las facultades respecto de corresponden al que lo constituyó. Este texto bíblico retoma dos palabras en este programa importantes. Una de ellas es el vocablo perfeccionar. La otra de ellas es la palabra hasta. Cuando el apóstol Pablo enfatiza respecto del gobierno de la iglesia, no debemos dejar pasar, muy importante tomar en cuenta el fin que tiene dicha constitución. Si aplicamos la literalidad del texto, vamos a establecer que el ministerio quíntuple tiene un fin de constitución y un fin para constitución. Si leemos, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra original en griego para el vocablo perfeccionar es catartismos. Significa esta palabra adecuar, preparar, entrenar, calificar, perfeccionar, y establece que única y exclusivamente como funciona el ministerio quíntuple tiene este fin. Es decir, no hay otras facultades dadas al ministerio quíntuple, no hay otro señorío establecido para la función o el desarrollo del propio ministerio. Es decir, un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, un evangelista debe tener el encargo bien definido, que se crea, que se constituyó el ministerio quíntuple para perfeccionar a los santos, es decir, para adecuar, es decir, para instruir, es decir, para educar, para que el fin del texto mismo, del deseo divino, sea cumplido. El gobierno a través del ministerio quíntuple no tiene otro fin, es el fin de perfeccionar a los santos. No dice la escritura que haya otra facultad, que haya otro fin. El segundo de los vocablos a tratar, muy importante para poder arribar a la conclusión de exégesis de este pasaje, es el vocablo hasta. Significa en el griego mekris o mekri, que significa hasta cierto punto. Es decir, el ministerio quíntuple no podemos hablar de extinción o de caducidad. La palabra es explícita y clara en el vocablo hasta, mekris. Cuando nosotros hablamos de esa palabra, establecemos que el fin tiene un punto, es hasta cierto punto de, es decir, hasta llegar. No habrá otra explicación, porque la literalidad propia del texto marca estos dos fines, tanto uno como el fin de constitución y el otro hasta el tiempo de funcionalidad o hasta el tiempo en que el gobierno ha de estarse desarrollando, es decir, hasta que lleguemos. La palabra, reitero, hasta significa hasta el cierto punto de. Queda establecido pues que el ministerio quíntuple no puede estar siendo atacado de cierta forma por gente contrarreformista o escuelas contrarias a decir que es una extinción, que ya quedó caducado, que el tiempo ha concluido.
No podemos alterar los vocablos, no podemos inaplicar la literalidad del propio texto. Cuando estos vocablos son destruidos o son alterados, entonces la descomposición contextual viene a ser una realidad en la explicación propia de los textos. No podemos hablar lo que la Escritura no nos dice, no podemos afirmar ni contrariar lo que la Escritura está diciendo. Cuando la literalidad del texto es explicada de esta forma, entonces vamos a entender pues que él mismo constituyó un gobierno para el desarrollo de una educación, de un crecimiento. Miren, es importante también resaltar la palabra edificación, porque la palabra edificación coloca el desarrollo quíntuple en que cada quien, a cada cual miembro del cuerpo, es colocado por esa edificación. La palabra edificación tiene relación con colocar, tiene relación con ir poniendo tiene relación o aplicación con colocar a cada miembro en su lugar. No se puede alterar esta literalidad, máxime cuando queda establecido que hay un gobierno cuya facultad no nos corresponde a nosotros ir trastocada, es decir, ir en contra de nadie, ningún profeta, ningún pastor, ningún apóstol, ningún evangelista podrá salirse de este régimen, de esta línea. Es la gracia, es la unción, es el desarrollo propio, clave para establecer que tiene un fin. El fin, como ya lo dije, de perfeccionar a los santos, de ir adecuando, de ir colocando sus capacidades y sus habilidades como un cuerpo. Mire, cabe resaltar que la palabra correspondiente a perfeccionar implica o sugiere el original la vendetta o la colocación de un hueso que se pone en su lugar para que no esté descoyuntado, es decir, para que el miembro pueda funcionar como algo que está reparado, como algo que está vuelto a funcionar a su normalidad. Es decir, si tomamos este vocablo en su origen, vamos a ver que esto es necesario, porque la edificación no pudiera estar construida con descoyuntes, no pudiera estar aplicada con esas heridas o con esos trastornos. Es pues necesario entender que cuando alteramos la literalidad propia del texto, nos vamos a encontrar con graves afectaciones y violaciones a la propia Escritura. Dicho sea de paso, la legitimidad del expositor tiene que ver con cuanto más esté apegada a la realidad exegética de la Escritura, más legítima será la explicación de los propios textos, más legítima será la verdad bíblica. Hemos dicho en el caminar que se puede violentar la Escritura por ignorancia. Cuando no se conoce, cuando no se pacta sobre la interpretación correcta, entonces se violenta la Escritura, y hasta cierto punto válido por ignorancia. Pero cuando la Escritura se trastoca o se viola con una intención, entonces no es ignorancia, puede ser perversión o otro sinónimo. Es pues que nosotros debemos conocer para qué fue creado el gobierno de la Iglesia. Los 5 ministerios, las 5 gracias, las 5 unciones que hemos hablado tienen un fin. El fin de que si usted que me está oyendo tiene una gracia, una unción, una responsabilidad sobre su vida que el que lo constituyó le otorgó, sepa pues que es para perfeccionar a los santos, para llegar hasta, la Escritura es clara, en la edificación, colocar a cada quien como un hueso o como una coyuntura, como ya lo dije. No es una facultad propia ni un discernimiento propio que nuestra función se extralimite. Está regida por la misma Escritura, tiene un fin, y entonces podemos encontrar nosotros que el ministerio quíntuple no está caducado, no está extinguido. El vocablo hasta no me permite
notar que no haya ministerio quíntuple en la existencia funcional como gobierno de la Iglesia, pues ni todavía llegamos a la unidad de la fe ni al conocimiento del Hijo de Dios en su totalidad. Sean bendecidos, reciban nuestra oración.